América, Naciones Unidas, Nueva York. Servicio informativo Notihoy, con la noticia como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 8:44 de la mañana, vamos a abordar un tema que tiene particular importancia y sensibilidad también, que es la actividad minera en el Ecuador. Se dice que luego del petróleo, la minería podría ser una fuente de recursos muy importante, no solo ahora, sino de cara al futuro, pero siempre tiene esta transversalidad que implica el impacto ambiental y a las comunidades en donde se explota y se hace minería. Por eso se encuentra Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, aquí en estudio, a quien agradecemos su presencia. Santiago, tal vez podríamos empezar haciendo un diagnóstico de la situación actual de la minería en el Ecuador en términos de la potencialidad y los lugares en donde ya se está haciendo explotación a gran escala, porque la artesanal, pues bueno, ha estado presente, aunque entiendo que se está tratando de evitarla. Pero, ¿cuál es la situación en términos de puntos en el Ecuador de minería? Muchas gracias, Andrés. Buenos días. Un saludo, pero sobre todo un saludo a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Creo que es importante empezar indicando que el Ecuador es un país en el que si evidentemente ha existido minería, no existe todavía minería industrial en producción, ¿no es cierto? Eso creo que es un tema fundamental del que debemos partir. Los proyectos mineros son proyectos de inversión a largo plazo. La ley de minería nos determina que tenemos aproximadamente 12 años de investigación científica, 4 años de exploración inicial, dice la ley de minería, 4 años de exploración avanzada y hasta 4 años de evaluación económica. Es después de esos 12 años que puede empezar un proyecto minero en explotación. Adicionalmente, nos hablan ya de números desde el punto de vista internacional que indican que la media es que de cada 1.333 proyectos de exploración, solamente 3 terminan en proyectos de producción exitosos. Esto quiere decir que mientras más exploremos, mayor posibilidad tenemos de encontrar nuevos yacimientos, pero sobre todo que no necesariamente la exploración quiere decir que va a terminar proyectos de producción. Entonces, si tenemos recién ahora proyectos que están empezando producción, se habla de que el proyecto Río Blanco es el primer proyecto industrial en producción, porque a la medida en que estaban construyendo el túnel, ya se encontraron con zona mineralizada y evidentemente había que aprovecharla. Tenemos adicionalmente 2 proyectos más, que uno es el proyecto Mirador y el otro es del proyecto Fruta del Norte, los cuales se espera inicien producción a mediados del 2019. Los grandes números que trae la minería, Andrés, son importantes y creo que es importante siempre ratificarlos y repetirlos. Se habla de que aproximadamente 4.500 millones de dólares se invertirán en estos proyectos industriales hasta el 2021. 25.000 puestos de trabajo que se generarán entre puestos directos e indirectos, 1.300 millones de dólares de impuestos para el Estado y adicionalmente más de 3.000 millones de dólares en exportaciones. Esto quiere decir que el sector minero ya es una realidad que está finalmente aportando al desarrollo económico del país. Sin embargo, de inmediato surge el planteamiento o el dilema entre, claro, el recurso económico que implica la explotación minera, pero también el impacto en las comunidades. En Río Blanco, por ejemplo, ha habido una sentencia que los involucrados han calificado como de histórica en términos de ratificar que no se ha respetado el debido protocolo, y en eso parecería que es un denominador común, al menos así lo dicen los afectados, en el sentido de no consultar, como dice la Constitución, cuando se va a hacer un proyecto de estas características. Mira, Andrés, yo quiero hacer un razonamiento lógico en base a lo que ha dicho el juez tanto de primera instancia como de segunda instancia. El juez de primera instancia lamentablemente confunde el tema de un derecho que existe para las comunidades ancestrales, indígenas y aborígenes, que es la aplicación de la consulta previa, no vinculante, como dice la legislación, en los casos de proyectos industriales, porque este no es un tema solamente minero, de proyectos industriales en los que existan comunidades ancestrales, aborígenes e indígenas. En los censos que se han realizado últimamente en el país, las propias comunidades se han manifestado mestizas, ¿no? Entonces, no aplica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo respecto a consultas a comunidades ancestrales, aborígenes o indígenas. Ese es un tema fundamental. Dentro del proyecto Río Blanco sí se ha realizado un proceso de difusión de acuerdo a lo que determina la legislación ecuatoriana, y esto es un proceso de difusión dentro de la aprobación del estudio de impacto ambiental.
Tanto es esto cierto que el propio Ministerio del Ambiente ha otorgado la licencia ambiental correspondiente una vez que se siguió el proceso. Pero, como digo, el juez confunde la consulta previa con una difusión ambiental, indica prácticamente que no se ha hecho una consulta previa vinculante, efectivamente no cabe. El juez de segunda instancia, aún más desinformado, ratifica que sí, que efectivamente no se ha hecho la consulta previa vinculante, pero indica que se ha hecho una consulta popular. Entonces, si es que hacemos una interpretación extensiva, podríamos determinar que efectivamente en la consulta popular se resolvió que dentro de zonas intangibles, parques naturales y zonas urbanas no se realice minería metálica en ninguna de sus fases. Esto también quiere decir que es posible hacer una minería industrial responsable en aquellas zonas en que no está prohibido. No podemos de ninguna manera interpretar de que esta consulta popular realizada sirve también de alguna forma para decir que en el resto de localidades, incluso donde pueda haber comunidades ancestrales, ya está ratificado que por consulta popular se puede hacer minería responsable. Pero parecería que es un denominador común, porque no solamente en este caso de Río Blanco, en otras comunidades también se quejan de que de pronto en la noche llegan las retroexcavadoras y destruyen prácticamente un pueblo, o en fin, situaciones en donde no se contempla la opinión o el impacto que tienen los seres humanos y en los recursos, porque claro, en la actividad minera se requiere de mucha cantidad de agua y por ejemplo en Río Blanco también se menciona que se estarían justamente contaminando las fuentes de agua y por lo tanto complicando la vida de todos los que están directamente afectados con esto. Andrés, un tema fundamental que creo que es importante resaltar. No son las comunidades de Molleturo y Chaucha, aledañas al proyecto Río Blanco, las que han presentado estas acciones en contra del proyecto. Son grupos, lamentablemente políticos, como es Días Unidos y Lecua Runari, quienes efectivamente han buscado detener el proyecto y efectivamente lo han hecho en una instancia inicial y en una segunda instancia, pero es importante que la voz de los comuneros de Molleturo y Chaucha de alguna manera sean escuchadas. Ellos se han manifestado en el sentido de querer un desarrollo a través del desarrollo del proyecto minero. Pero tal vez los comuneros no todos tienen la información suficiente como para saber qué hacer frente a esta situación, es decir, no tienen la información adecuada y la de Cuarunari y Días Unidos pues tienen una trayectoria, conocen el tema al revés y al derecho y pues bueno, uno diría, tienen los argumentos para hacer esta defensa, digamos, para lo que ellos creen. ¿Por qué desmerecer aquello, digo? De ninguna manera, pero creo que es fundamental tener en cuenta la visión de las comunidades aledañas de los proyectos, porque si estamos hablando de que esto va a generar un impacto a las comunidades, creo que efectivamente deben ser ellas las que se manifiesten en contra o a favor. Adicionalmente, creo que es importante, Andrés, comentar de que nosotros no nos oponemos a que las comunidades se manifiesten a favor o en contra de los proyectos. Lo que sí creemos es que debe haber una seguridad jurídica y que se respete la normativa interna. ¿A qué voy? Si es que de alguna manera existen los mecanismos necesarios para que las comunidades se manifiesten a favor o en contra de los proyectos de una manera no vinculante, porque la minería es un sector estratégico de interés nacional, pues hay que hacerlo, como ha sucedido en todos los proyectos. Pero si es que lamentablemente un juez, tanto de primera como de segunda instancia, de alguna manera emiten criterios contrarios a la seguridad jurídica, confundiendo incluso normativa interna, pues efectivamente tenemos nosotros que quejarnos y decir que el sector minero está aquí para trabajar. El sector minero está aquí para invertir, para trabajar en el desarrollo de las comunidades, para ser una industria participativa. Estoy totalmente de acuerdo en que la minería sin duda es una industria desconocida en la que debe implantarse ya un diálogo profundo. No nos olvidemos, Andrés, que la consulta previa vinculante es una obligación del Estado. En este caso, la compañía, en el caso de Jungfield, Equa Gold Mining, no ha sido notificada en el proceso y es el Estado ecuatoriano el garante de que la consulta previa se realice en los casos que correspondan. Ahora, hay una nota del Comercio donde recuerda justamente el tema de la consulta y dice, pues la pregunta 5 del referéndum menciona, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? Y en este dictamen se señala que el resultado de la votación de los habitantes de la parroquia Molleturo, donde está Río Blanco, fue de 67.80% por el sí y 32.20% por el no. Andrés, aquí le hago a usted una pregunta. ¿La parroquia de Molleturo es una parroquia urbana? Creería que no.
No. La parroquia de Molleturo, o la zona donde está el proyecto minero, ya, es una porque zona no, intangible, ya, es no. probablemente parque del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o está dentro de un parque natural, de ninguna manera. Por lo tanto, No aplica, dice usted. no aplica, No. pero si es que, repito yo, si es que vamos nosotros a hacer una interpretación extensiva, las empresas mineras o el sector minero o incluso el propio gobierno nacional podría decir, perfecto, efectivamente el sector ecuatoriano o la población ecuatoriana se ha manifestado mayoritariamente con el deseo de no realizar actividad minera en centros urbanos, en parques naturales y en zonas intangibles. También decimos que finalmente la misma población permite que se haga minería responsable en aquellas zonas donde no existe prohibición. Lo que estamos confundiendo es un derecho y una obligación del Estado de hacer una consulta previa vinculante a las comunidades indígenas, aborígenes y ancestrales donde existan proyectos industriales que vayan a afectar sus zonas. Totalmente diferente a una consulta popular en la que efectivamente se determinan ciertas limitaciones para que la actividad minera no avance. Ahí simplemente ratificar el hecho ya incluso manifestado por el propio gobierno nacional a través del Ministerio de Minería de que no existen concesiones mineras industriales dentro de zonas urbanas, zonas intangibles y parques naturales. Ahora bien, ¿el Ecuador puede sobrevivir sin minería? Se lo pregunto porque mucha gente dice que simplemente podría eso quedar bajo tierra y tener otras opciones. El turismo, por ejemplo, en otros países genera muchos ingresos en términos económicos y sin generar el impacto de la minería. Andrés, si es que nosotros hacemos un análisis de aquellos países que efectivamente han venido viviendo del turismo en relación a las industrias extractivas, podemos notar que sí, efectivamente el turismo es una industria importante, pero no es más del 1% del Producto Interno Bruto en el caso de Costa Rica. Entonces, si es que nosotros analizamos la situación del Ecuador, un país dolarizado en el que existe necesidad de inversión extranjera, en el que existe necesidad de creación de trabajo, efectivamente la minería industrial altamente tecnificada, pero sobre todo altamente controlada por el gobierno, es sin duda una posibilidad cierta de que estos países salgan del subdesarrollo. Efectivamente, ratifico el hecho de que debemos de entrar a un proceso de diálogo profundo en el que se determinen cuáles son los intereses nacionales, cuáles son los intereses políticos, sobre todo desapegarse de estos, pero sobre todo tener en cuenta que afortunadamente tenemos un país rico en minerales. Evitemos esa minería ilegal que finalmente es un delito, que no comparte regalías ni ingresos con el Estado, que no tiene ningún tipo de permiso, no tiene ningún tipo de normativa de seguridad industrial y que finalmente es un delito que debe ser sancionado. El escepticismo pasa porque lo mismo se decía con el tema del petróleo, ¿no? Se descubre petróleo, finalmente la vida va a cambiar, el desarrollo llegó y finalmente, y después de tantos años de explotación, estamos exactamente igual, con mayores problemas, unas deudas impresionantes y el petróleo no nos alcanza para nada. Es decir, Andrés, el no se va a replicar. manejo que los gobiernos den a la economía nacional no es de ninguna manera un impedimento para que se desarrollen industrias que efectivamente son participativas. No puedo negar de ninguna manera el alto impacto económico que ha tenido el desarrollo de la industria petrolera en el Ecuador. El tema efectivamente es cómo lo hacemos. Creo que sí, el gobierno nacional o los gobiernos anteriores de turno han cometido ciertos errores importantes en el desarrollo de la industria petrolera, los cuales no hay que volverlos a cometer. No nos olvidemos que la ley de minería indica que al menos el 60% de las regalías de los proyectos mineros e industriales deben ser invertidos por ley dentro de las comunidades aledañas de los proyectos. Bien, muchas gracias. Ha sido Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, hablando sobre esta polémica o estas situaciones sin duda que tienen relación con la actividad extractiva de minerales y pues el potencial que se dicen es muy importante en el Ecuador, ¿no? El potencial de minerales que se encuentran debajo de la tierra. 8:58 de la mañana. Gracias por estar aquí. Gracias, Andrés. Y al momento de despedirnos, Noti Hoy le cuenta lo que dijeron nuestros invitados en esta mañana sobre la coyuntura política y